Buen día. Buen día, doctor. Buen día, profe. Chicos, esperamos unos minutos, que entren algunos compañeros más y arrancamos. Bueno, chicos, vamos a arrancar. Parece que no vamos a tener más compañía hoy. Bueno, hoy como verán, no sé si pueden ver el PowerPoint que les estoy compartiendo. Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver daños y perjuicios en la relación consorcial. Esto, como sabrán, es un tema muy común, más que nada en ciudades como Mar del Plata, donde hay una enorme cantidad de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. Imagino que lo vendrán viendo en las últimas clases que han tenido estos días. Y bueno, son circunstancias que se ven muy seguido en los tribunales, que muy probablemente les puedan tocar a ustedes, no solo por ahí desde lo profesional, sino también a quienes vivan en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. La idea hoy es, como vamos a ver tema de daños y perjuicios, vamos a tocar cuestiones por ahí teóricas o de derecho de fondo para refrescar, pero tratar de apuntarlo lo más posible hacia la fase eminentemente práctica. El tema es que para poder ir a lo práctico necesariamente tenemos que comenzar comprendiendo un poco de las cuestiones de fondo. Lo que sí les voy a pedir es que
así lo hacemos un poco más dinámico, es temprano, yo lo sé, pero si pueden participar, tirar alguna intervención, no vendría nada mal. Bueno, chicos, para refrescar un poco, ustedes bien saben que cuando hablamos de daños y perjuicios hoy en día, ya la doctrina descontesta en que lo que hay que hablar es de responsabilidad civil. ¿Bien? Y sabemos que la responsabilidad civil tiene, conforme el derecho argentino, dos funciones. Una es resarcitoria y la otra preventiva. La resarcitoria es la típica función de la responsabilidad civil histórica del derecho de daños, que consiste en, ante un daño injusto sufrido por una persona en su persona o en su patrimonio, se le debe reparar el daño. Ante un daño se lo repara. ¿Bien? La típica. Pero también se ha agregado en el Código Civil y Comercial la función preventiva de la responsabilidad civil, que consiste en también un deber general que tiene toda persona de prevenir el daño, en la medida de ser posible, ¿no? Prevenir el daño o prevenir el agravamiento del daño. Ya vamos a ver que esto tiene bastante importancia en materia consorcial, y aunque fue incorporado por el Código Civil y Comercial, ya se venían dando cuestiones de prevención del daño en materia consorcial. Bien, para recordar un poco los requisitos para condenar a reparar el daño en la función resarcitoria de responsabilidad civil, recordamos que es la antijuridicidad, ya la sola violación del deber de no dañar a otro implica antijuridicidad. Daño, no puede haber responsabilidad civil, nunca va a haber un juicio de daños y perjuicios si no hay, o no debería, no podría prosperar un juicio de daños y perjuicios si yo no sufro un perjuicio concreto en mi patrimonio o en mi persona. También debe existir una relación causal, una relación causa-efecto entre una determinada acción o actuación de un sujeto y el daño sufrido. Pero acá en este último punto es el que nos vamos a centrar hoy, que es en el factor atribución, que es un elemento que sirve para imputar una determinada conducta a un agente, a un sujeto. Y ustedes bien sabrán, me recordarán que los mismos pueden ser subjetivo u objetivo. El subjetivo, que es la regla, significa que se debe responder cuando hubo culpa o dolo del agente, o sea, una cierta actitud reprochable. Ya saben la diferencia entre culpa y dolo, no vamos a detenernos. Surge el artículo 17 y 24 del Código Civil, y como les dije es la regla. Para el Código Civil, como regla, el factor de atribución en la responsabilidad civil es subjetivo, pero también existe el factor objetivo, y que si bien es la excepción, la gran mayoría de los procesos de daños y perjuicios que entran a los tribunales, la gran mayoría, le diría más del 80%, son basados en factores de atribuciones objetivos, en el cual la culpa es irrelevante. Los factores objetivos están determinados por la ley, y el que nos vamos a detener hoy, que es el más común y el más típico de todos, pero el que aplica también a lo que es la responsabilidad consorcial, es el factor objetivo de atribución generado por riesgo o vicio de la cosa. Es el factor de atribución derivado del riesgo de las cosas, del hecho de las cosas, perdón. Ustedes saben que una cosa puede ser riesgosa, propiamente dicha, pero también puede ser riesgosa la forma de su utilización, sin que la cosa sea riesgosa. Y vamos a un ejemplo en los consorcios. ¿A ustedes les parecería que un balcón es una cosa riesgosa? No. En principio no. Ustedes por ahí cuando van caminando por la calle van mirando a ver si no se les cae un balcón por la cabeza. No, todos tenemos cierta tranquilidad de que el balcón está ahí, no se va a caer. No es en principio una cosa riesgosa. Lamentablemente tenemos bastantes experiencias negativas en Mar del Plata en los últimos años que nos indican lo contrario. Pero bueno, en principio todos vamos caminando por una vereda y no estamos fijándonos que no se nos caigan los balcones por la cabeza. Ahora bien, un balcón que tiene rajaduras en su estructura, que tiene las vigas que están fracturadas, lo que se les ocurra, no es en sí mismo una cosa riesgosa, pero sí la forma de su utilización o de su mantenimiento hace que genere riesgos a terceros. Entonces, por más de que el balcón no sea una cosa riesgosa, el riesgo que genera su situación actual hace que el dueño o guardián, como vamos a ver a continuación, respondan objetivamente por los daños que se causan. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Lo mismo vamos a aplicar con un ascensor, también típico ejemplo de un caso de consorcio. Un ascensor en buen funcionamiento, ustedes se suben
obviamente con los cuidados que tenemos con cualquier cosa, pero no es a lo que uno le genere ya una inseguridad constante, como por ahí es un auto en movimiento. Un auto en movimiento sí es una cosa riesgosa. Ahora, sí existe riesgo de la cosa cuando el ascensor está en mal estado o el ascensor se quedó trabado arriba del todo y las puertas se pueden abrir y uno se puede caer al pozo. Ahí sí existe un riesgo en esa cosa. ¿Bien? Y como les decía, para que ustedes puedan imputar una responsabilidad civil por riesgo o vicio de la cosa, se lo van a tener que imputar al dueño o guardián. ¿Bien? Dueño, no hay ningún inconveniente, sabemos es el titular registral, yo choco con mi auto, yo como titular registral responderé, soy dueño, no hay ninguna duda. Llevado a un inmueble, se cae un pedazo de techo de mi casa y aplasta a una persona o se cae encima de un auto que pasa por la calle, y bueno, yo en carácter de dueño, de titular registral, yo figuro en el registro como titular de esa casa, voy a responder objetivamente por el daño causado. Ahora, yo les hago una pregunta. El ascensor, se cae una persona en el pozo del ascensor y sufre daños. ¿Quién es el titular? ¿Quién es el dueño? ¿El consorcio? ¿Vieron ustedes cómo se conforma el patrimonio del consorcio? Sería parte de una de las cosas comunes, ¿no? Exacto, es una de las cosas comunes que vamos a ver a continuación. Pero entonces, vuelvo a mi pregunta, ¿quién es el titular? ¿Quién es el dueño al que le podamos decir, bueno, él responde objetivamente por los daños causados en la caída del pozo en su carácter de dueño? No es tan sencillo. Entonces ahí es donde entra a jugar, es como bien decía el compañero, es una cosa común, y al ser una cosa común, los dueños van a ser todos los consorcistas. Todos los consorcistas, obviamente, con incidencia en el porcentual que represente su unidad funcional. Seguramente habrán visto en las últimas clases que todos los reglamentos dicen específicamente cuánto incide cada unidad funcional en el total del inmueble, que eso también tiene relación para cuando hacen una votación en una asamblea. Bien, el dueño son todos los titulares en relación al porcentaje que represente su unidad funcional. Pero, a ver, acá no significa que si ustedes tienen un accidente en un ascensor y se caen y se lastiman, tengan que demandar a todos los titulares. Eso pueden hacerlo por ahí en un edificio con 4 semipisos, tenemos 4 unidades funcionales. Ahora, si se caen en el hueco del ascensor del edificio de Cabo Corrientes, que tiene más de 1000 unidades funcionales, están 15 años para poder integrar la litis con todos los titulares registrales. Y ahí es donde entra la figura del guardián. Acá es donde sí va a entrar a jugar el consorcio, que si bien no es el titular registral del ascensor o el balcón, que es otra cosa común, sí es el guardián, porque el consorcio es quien tiene a su cargo las obligaciones de mantenimiento y seguridad del inmueble. Entonces, si el ascensor no funciona correctamente y uno le genera un daño, si hay un balcón que está en mal estado de conservación y se cae y genera un daño, el que era el guardián de esas cosas comunes es el consorcio. ¿Bien? Y acá es fundamental que ustedes tengan en cuenta, no solo para, repito, me gusta insistir hasta el hartazgo, para el examen, ¿no? Les sirve para el futuro, para la profesión, cuando vayan a iniciar un juicio de este estilo, sepan concretamente si la cosa que causó daño es de carácter común o propia. ¿Por qué? Porque ahí va a definir si ustedes van a tener que demandar al consorcio solo, al consorcio con los titulares, o a los titulares registrales únicamente. ¿Bien? Y acá es donde está el tema de las cosas comunes y propias, que esto, pregunto, ¿ya lo vieron el lunes? Sí, algo estuvimos viendo. Perfecto, porque no me quería detener hoy en la enumeración, ustedes la tienen en el código, el día del parcial van a poder tener el código. Sí quiero que entiendan la distinción fundamental entre los conceptos. Repito, la importancia y la distinción entre una cosa común y una propia es fundamental a los fines de un juicio de daños, porque les va a determinar a ustedes quién es el legitimado pasivo. Si el daño se produjo porque se cayó un pedazo de revestimiento del balcón, unos mosaicos que yo puse en mi balcón, y lastimó a alguien, va a ser responsable únicamente el titular registral de esa unidad. Ahora, si se cayó toda la estructura del balcón, va a ser responsable
el consorcio en su carácter de guardián. Por eso es muy importante que ustedes sepan diferenciar cuando estamos ante una cosa común o una cosa propia. ¿Bien? A los fines de su determinación, como ya lo habrán visto, deben estarse a lo que establece el Código Civil y Comercial y el Reglamento de Copropiedad. El Código es muy claro en cuanto a, en el artículo 2041, a cuáles son las cosas necesariamente comunes. Necesariamente comunes. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que en principio no podría darse un destino distinto por reglamento. ¿Qué en los hechos ocurre? Y bueno, deberá resolverse judicialmente. Hay que ver a quién beneficia, quién la aprovecha, etc. Pero el artículo 2041 trae una enumeración ejemplificativa de cuáles son las cosas necesariamente comunes. Y les voy a mencionar las que por ahí nos tiene incidencia en la clase de hoy. Los caños maestros hasta el ingreso a una unidad. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque los típicos daños y perjuicios que ustedes van a encontrar en la relación consorcial son las filtraciones de una unidad a otra. Y eso trae enormes dolores de cabeza. ¿Bien? Las filtraciones va a depender de dónde provengan. Si vienen de un caño maestro, que son esos caños que llevan agua y distribuyen agua por todo el edificio, la responsabilidad va a ser del consorcio en su carácter de guardián de esa cosa común. Ahora, si la filtración se genera por un caño que circula una vez que ya ingresa a la unidad funcional, ahí la responsabilidad va a ser del consorcista. ¿Bien? El ascensor, el caso que planteamos hoy, es una cosa típicamente común y el consorcio es guardián. Balcones y baranda también, caso tristemente célebre en nuestra ciudad, balcones que se han caído. Si se cae el balcón y la baranda, debería en principio, ya vamos a ir viendo excepciones, responder el consorcio en su carácter de guardián, porque es parte de la fachada, parte de la estructura que debe necesariamente controlarla. Y la fachada, también otro caso común de que se puedan caer pedazos de revoque y lastimar a alguien o dañar un vehículo, por ejemplo, van a ver que no está incluida en el 2041, pero ya la jurisprudencia y la doctrina sostiene desde antes del Código Civil y Comercial que la fachada es una cosa común. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos, chicos? ¿Alguna duda? Bien. Tenemos cosas comunes indispensables, enumeradas en el artículo 2042, como ser la pileta, el gimnasio, el Zoom. Pero después el artículo 2043 delimita lo que son las cosas propias. Y sería el volumen limitado por la estructura divisoria, es el famoso cubículo, lo que es la unidad funcional. ¿Bien? Y también es ejemplificativo lo que surge de dicho artículo. Pero les voy a mencionar los casos que pueden tener importancia. La ventana y el revestimiento de los balcones. Y acá es una importancia fundamental, porque repito, si se cae toda la estructura del balcón, responde el consorcio en su carácter de guardián. Ahora, si se caen, repito el ejemplo, revestimientos del balcón, ahí ya la responsabilidad es del consorcista. Y la ventana, si se cae, por ejemplo, un pedazo de vidrio de la ventana, o se cae toda la ventana, también es responsabilidad del consorcista. Aunque si se cae la fachada es responsabilidad del consorcio. Por eso es muy fino a veces, y ustedes tienen que tener mucho cuidado en analizar y ver de dónde proviene el daño. Bien, ya que más o menos tenemos el marco teórico de la responsabilidad civil en la vida consorcial, podemos mencionar de que dentro de esa posibilidad de daños y perjuicios, pueden haber daños causados en la relación consorcio-consorcista. Por ejemplo, yo en mi unidad funcional tengo filtraciones que provienen de los caños maestros. Bien, ahí existirá una relación de daños y perjuicios derivada de la relación consorcio-consorcista. Si ustedes leen algún libro viejo de propiedad horizontal, van a ver la distinción que era contractual, extracontractual. Bueno, hoy ya sabrán que lo que es la responsabilidad civil se ha unificado, no existe más la órbita contractual extracontractual. Antes tenía sentido la distinción por la prescripción. Hoy existe la responsabilidad derivada del incumplimiento obligacional, que sería la vieja contractual, o del deber general de no dañar, que es la extracontractual, pero se ha unificado. Y la prescripción es única de 3 años, o sea que hoy la distinción carecería de sentido. Pero bueno, en la responsabilidad
entre el consorcio y consorcista, como por ejemplo el caso que les comenté recién, en principio la responsabilidad sería derivada del cumplimiento obligacional. Pero también puede haber daños causados entre consorcistas y consorcistas. Repito, el típico ejemplo de la filtración de un departamento a otro. También deriva del deber general de no dañar y de incumplimiento obligacional. Pero también van a entrar a jugar terceras personas ajenas a esa relación contractual. El típico caso del peatón que camina por la calle y se le cae un balcón encima de la cabeza, un pedazo de balcón. O se le cae el termo de mate que estaban tomando en uno de los balcones, que también pasa, y un caso así nos ha tocado en el juzgado. Entonces ahí entra a jugar los terceros que podrán reclamarle daños al consorcio, al consorcista, o a ambos en conjunto, dependiendo del caso, como vamos a ir viendo a continuación. Ahora ven que se pueden dar innumerables supuestos. Por eso es fundamental que ustedes preparen correctamente un proceso de daños y perjuicios en el marco de la relación consorcial. ¿Y bajo qué herramienta procesal ustedes pueden preparar un proceso? ¿Con las diligencias preliminares? Exactamente, chicos. Ustedes tienen la posibilidad de preparar un proceso con lo que se llama diligencias preliminares. Sepan igual que ustedes, cuando sean abogados, por la ley 5177, van a estar facultados para librar oficio de reparticiones públicas para pedir informes. Lamentablemente, muchas reparticiones, cuando viene el oficio solo con la firma del abogado, tardan mucho tiempo en contestar o se limitan a contestar. Entonces a veces es necesario contar con la orden judicial porque ante el incumplimiento de un oficio puede ser, el que incumple puede ser pasible de multas. Entonces tienen esta herramienta que son las diligencias preliminares. Si ustedes se fijan en el código, a partir de los artículos 323 y siguientes del Código Procesal, se encuentra acá el título Diligencias preliminares, dentro del cual se engloban a las diligencias preliminares propiamente dichas, como a la prueba anticipada. Ahora, yendo a lo que es las diligencias preliminares, se trata de medidas que sirven para determinar, establecer o fijar las características del proceso. Son para preparar el proceso. ¿Bien? Frente a la prueba anticipada, que lo que tiende es a conservar la prueba. ¿Bien? O saben que van a tener una dificultad posterior para producir algún medio probatorio, ustedes tienen que hacerlo de manera anticipada. Es muy importante que ustedes sepan bien la distinción. Una cosa es preparar el proceso, obtener elementos para saber a quién demandar, y otra cosa muy distinta es conservar prueba, porque no es la misma actividad. Todos sabemos que para producir una determinada prueba, tenemos que esperar el momento procesal oportuno, que es la apertura a prueba. ¿Bien? Pero por determinadas cuestiones que ahora vamos a ir viendo, producir la prueba en la etapa procesal oportuna puede ser antieconómico o hasta perjudicial. ¿Bien? Por eso, sepan distinguir lo que es preparar el proceso de conservar prueba. ¿Por qué tienen que distinguir? Porque a veces, lo vemos mucho en la práctica, se confunden y cuando hace una petición de diligencia anticipada, en realidad era de diligencia preliminar, en realidad era prueba anticipada. Y si a ustedes les toca a un juez muy riguroso, les puede decir, no, lo pedido no encuadra como diligencia preliminar, era prueba anticipada, lo desestimo. Obviamente que el juez debería encuadrarlo y ordenarlo, si se ve que corresponde. Pero hace a la praxis, a una buena praxis judicial, que cuando ustedes soliciten una medida, sea correctamente encuadrada, ya sea como diligencia preliminar o como prueba anticipada. ¿Bien? Y también es fundamental que cuando ustedes vayan a solicitar tanto una diligencia preliminar como una medida de prueba anticipada, denuncien cuál es el proceso que van a iniciar. Porque si no el juez dice, este me está pidiendo que intima al consorcio a que acompañe los planos. ¿Para qué? ¿Qué juicio va a hacer? Bien, es importante que ustedes determinen precisamente cuáles son las acciones que van a iniciar. Por ahí después la acción la modifican en virtud de lo que a ustedes, la información que ustedes pueden recabar, pero ustedes sí o sí tienen que denunciar cuál es la acción que van a hacer. ¿Bien? Y dentro de las medidas preliminares o preparatorias del proceso, típicas a los fines de iniciar
un daños y perjuicios en materia consorcial, si ustedes se fijan y leen los distintos incisos del artículo 323 del Código Procesal, van a encontrar que muchas de ellas no encuadran dentro de lo que es a la vida del consorcio. Pero ya la jurisprudencia viene diciendo hace tiempo de que el carácter de la enumeración del artículo 323 es meramente ejemplificativo. Por eso cualquier medida que sirva para la preparación del proceso debería ordenarse. Y acá vamos a mencionar cuáles son las que ustedes pueden tener en un típico caso de daños y perjuicios en un consorcio. Por ejemplo, para una medida tendiente a liberar un oficio al consorcio para que determine quién ocupa una unidad. ¿Para qué les parece a ustedes que puede servir? Para saber a quién demandar, Exacto, pero ¿en qué caso? cuando es un bien propio. Bien, por ejemplo, vos vas caminando por la calle, te digo un caso que lo he visto, se te cae un termo de mate arriba de la cabeza. En este caso se había caído en el techo del auto. Vos miraste y viste que caía del piso 4. Bien. Como por ahí ustedes pedir un informe de dominio en el registro de propiedad inmueble del piso 4 es imposible porque necesitan saber la nomenclatura catastral, pueden librar un oficio al consorcio para que informe cuál es la nomenclatura catastral de esa unidad funcional y también, de ser posible, que determine quién la ocupa. Y ustedes pueden demandar ya sea al que la ocupaba como al titular registral. ¿Bien? Otra típica medida cautelar, medida preliminar, la nómina de propietarios. ¿Y esto para qué les puede servir? Que también lo han visto el martes, si no me equivoco. No es ya de daños, pero ¿para qué les podría servir la nómina de propietarios? Para saber si alguno de los miembros, si alguno de los que votó en la asamblea estaba efectivamente legitimado. Sí, puede ser, pero más concreto. Un caso más concreto, que necesitamos sí o sí la nómina de propietarios, saber quién son todos los propietarios. La asamblea judicial, chicos, esto calculo que lo habrán visto el martes, ¿no? Ah, sí. Para la asamblea judicial, para la debida convocatoria, ustedes necesariamente van a tener que contar con la nómina de propietarios. Es una típica medida preparatoria, una típica diligencia preliminar en lo que es una asamblea judicial. Ahora bien, yo tengo un daño causado por una cosa común en un consorcio chico, en un consorcio de 5 o 6 unidades funcionales, y quiero integrar la litis con todos los consorcistas, bueno, yo puedo pedir una nómina de propietarios como diligencia preliminar para saber a quién demandar. Ven que son todas medidas que tienden a preparar el proceso. Otro caso, pedirle al consorcio o a la municipalidad planos de cañerías del edificio. ¿Y eso para qué les puede servir? Por ejemplo, ustedes tienen una filtración en su unidad funcional. Reclamaron al administrador y el administrador dice que no le corresponde porque es de otra unidad funcional. Bueno, ustedes van a tener que hacer un proceso, un daños y perjuicios. Pero tampoco, nosotros miramos una filtración y sin ser técnicos no nos damos cuenta, sin romper, a quién corresponde una cañería. Bueno, mediante la exhibición de los planos de cañería del edificio, un técnico, en principio, puede pasar que no, un técnico podría decirle, no, mirá, la filtración viene de este caño, que según los planos es privativo de tal unidad funcional. O, según los planos, es un caño maestro. Y ahí van a saber si demandan al consorcio en carácter de guardián de ese caño maestro o al propietario de la unidad funcional por el cual pasa ese caño privativo. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Y otro caso típico, es una constatación judicial. Ustedes, por ejemplo, piden una medida cautelar tendiente a que el consorcio proceda a realizar una reparación urgente. ¿Saben que para dar una medida cautelar, qué es lo que se debe acreditar? Peligro en la demora y verosimilitud en el derecho. Bien. El peligro en la demora va a estar dado porque me está cayendo agua en la cabeza. Pero la verosimilitud en el derecho, ¿cómo la voy a tener? ¿Cómo puedo acreditar la verosimilitud en el derecho?
de que me está cayendo agua en la cabeza? Fotos. Fotos. Con simples fotos por ahí el juez puede darla. Ahora, por ahí el juez de la causa considera que las fotos son instrumentos particulares y te podría exigir que traiga fotos certificadas. Y es un gasto. Por eso, una forma, ante primera medida cautelar, es un mandamiento de constatación. ¿Qué significa un mandamiento de constatación o un reconocimiento judicial? Que se va a presentar en la unidad funcional un oficial de justicia o eventualmente un funcionario del juzgado, si es reconocimiento judicial, para constatar y ver con sus propios ojos y elaborar un acta de qué es lo que está ocurriendo en el lugar. Y obviamente cuando llegue el oficial de justicia va a ver que está cayendo una gotera gigante sobre la mesa del comedor, y ahí el juez no va a tener duda de que la verosimilitud del derecho existe. ¿Bien? Esa es otra típica diligencia preliminar para preparar un proceso. Y así hay montones más, pero bueno, también habrá que ver en el caso concreto. ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Alguna duda? Bien. Tengo una consulta. ¿Por qué Sí. esta última sería una diligencia preliminar y no prueba anticipada? Porque es para preparar, puede encuadrar bajo los dos, ¿bien? Pero como acá vos lo estás haciendo, la constatación a veces puede ser para ver el estado de ocupación del inmueble y ver si está cayendo agua, por ejemplo, pero a veces también la constatación puede servir para determinar quién está ocupando una unidad y a título de qué. Por ahí no en un daños y perjuicios consorcial, pero sí puede ser, por ejemplo, si yo quiero hacer un desalojo. Yéndonos del tema consorcio. Yo quiero iniciar un desalojo, pero la persona que está viviendo en la casa que yo quiero desalojar, no sé bajo qué título ocupa. Yo no le di un contrato de locación, puede ser un intruso o puede haber entrado por un boleto de compraventa trucho. Entonces va el oficial de justicia, va a constatar y va a preguntarle, usted a título de, soy oficial de justicia de tribunales, me tiene que informar a título de qué ocupa acá. Y ahí va a informar. Y eso es para preparar el juicio, digamos. Por eso la constatación a veces está en el filo entre una prueba anticipada o una medida preparatoria de juicio. Acá es para que el juez vea que está cayendo agua y dar una cautelar. Pero distinto es, y acá está bien lo que vos planteás, si vos lo que querés hacer es, vos vas a reclamar daños y perjuicios por las filtraciones, ¿bien? Pero vos tenés las filtraciones que te están cayendo ahora y te están cayendo en la cabeza en este momento y no podés esperar a que termine el juicio para que te las arreglen. ¿Bien? Entonces ahí vos podrías, mediante una constatación, con un perito, lograr que entre el perito y realice el dictamen. Y ahí es donde vamos a ver las medidas probatorias anticipadas. ¿Ustedes qué van a lograr con esto? Ustedes necesitan arreglar la unidad funcional ahora porque no pueden vivir con la filtración. Pero también van a tener que probar que esa filtración les causó un daño, si ustedes quieren que el que la causó se los repare. Ahora, para probar si esa filtración les causó un daño, tiene que estar la filtración ahí. Y tiene que el perito por ahí romper y ver de dónde surgieron los caños y demás. Pero si tenemos que esperar a que se abra prueba para que el perito haga eso, por ahí yo me como 2, 3, 4, 5 años con el agua cayéndome en la cabeza. Y acá es donde entran las medidas probatorias anticipadas. Y como regla, uno tiene que esperar hasta la etapa procesal oportuna. Pero hay determinadas circunstancias que ameritan que la prueba se produzca antes. Y vamos con ejemplos. Testigos de avanzada edad, daños y perjuicios, muchos se prueban por testigos, y el testigo de la causa es una persona muy mayor que tiene una enfermedad por ahí, y ustedes piden que declare anticipadamente por su avanzada edad. No es un caso tan común. Prueba de informes. Y acá también puede ser fino entre la medida preparatoria del proceso. Yo si voy a pedir los planos, va mediante oficio. Pero ahí a mí me están dando un plano para que yo prepare correctamente el juicio. Yo puedo pedir un informe también de manera anticipada, pero tienen que tener en cuenta que no pueden pedir cualquier informe anticipadamente que va a ser materia de prueba, porque como regla, los distintos organismos deberían guardar la documentación un par de años. ¿Bien?
Si ustedes ese plano lo necesitaban para probar una cuestión del proceso, la municipalidad los tiene que tener años y años, no los debe destruir. No habría motivo para esperar a hacer esa prueba informativa en el momento oportuno. Ahora bien, ustedes imagínense, van caminando por la calle y se les cae un pedazo de balcón encima. ¿Qué es lo que hay cada vez más en las calles de Mar del Plata y de todo el país? Cámaras. Cámaras. Seguridad. Cámaras. De hecho, el famoso caso de que se cayó el balcón hace poco, hace ya casi 2 años, en Punta Mote, estaba filmado por una cámara, si no me equivoco, de la calle. ¿Bien? Esas cámaras a ustedes les van a servir un montón para determinar cómo fueron los hechos. Imagínense para un daño sin perjuicio, un accidente de tránsito, lo mucho que sirve una cámara que nos dice cómo fue la mecánica del hecho, y no tenemos que recurrir a un testigo que vio el hecho 5 años atrás y diga lo que se acuerda. Bien, las cámaras son invaluables para poder probar una determinada circunstancia. Ahora bien, más allá de que sean registros fílmicos, lo que surge de esos videos son datos. Ustedes lo prueban, lo incorporan al proceso a través de la prueba informativa, librando un oficio a la municipalidad para que remita las cámaras del día tal, entre las horas tal y tal. Ahora, ¿qué pasa? Las cámaras, la municipalidad guarda los videos, y esto ténganlo muy en cuenta también para su ejercicio profesional. Las cámaras de la municipalidad guardan los videos por un par de meses. No recuerdo exactamente cuánto, pero son pocos meses. Entonces ahí necesariamente van a tener que solicitar como diligencia anticipada una prueba informativa, que en principio podrías esperar a la etapa oportuna, a la etapa procesal oportuna. Pero acá, que es de público y notorio que la municipalidad las guarda por poco tiempo, el juez le debería dar una diligencia preliminar, una prueba anticipada, para que la municipalidad aporte los videos de las cámaras. ¿Bien? ¿Entendió la diferencia entre este caso y, por ejemplo, la municipalidad para que acompañe los planos? Uno, diligencia preliminar, y otro es prueba anticipada. ¿Bien? Y el otro caso típico de prueba anticipada, les diría que el más típico en estos casos de consorcio, es el que decíamos recién, que preguntó la compañera. Es la prueba pericial. ¿Bien? Saben bien que la típica forma de acreditar los daños generados por una filtración es a través de un perito arquitecto o un perito ingeniero civil. Un juez con fotos, por más de que estén certificadas y demás, no puede evaluar correctamente el daño que se ha causado a un inmueble por una filtración. Yo puedo ver una filtración, una manchita de humedad y puedo decir, ah, bueno, no era tanto. Puedo ver una mancha enorme y decir, ah, mirá cómo le hizo las filtraciones. Pero nadie mejor que un ingeniero o un arquitecto, un ingeniero civil, me va a poder determinar la real magnitud del daño, si hubo daño estructural, la implicancia económica. Un juez no puede saber cuánto insume la reparación de esas filtraciones. Entonces, necesariamente, un perito debe hacer esa labor. Y para no hacer que la parte que sufre esas filtraciones, el actor, digamos, espere a la pericial arquitectónica en el momento procesal oportuno, se puede permitir la pericia anticipada para que el perito haga los puntos de pericia que tenga que hacer y que después de ahí la persona lo arregle. Lo arreglará y después ese arreglo lo reclamará en el juicio, pero por lo menos puede continuar su vida con su casa o su departamento en condiciones. Es muy importante que los jueces tengan un criterio amplio para otorgar estas medidas, porque de lo contrario están atentando contra la salubridad de las personas. Imagínense que convivir con la humedad es totalmente insalubre. ¿Bien? Bueno, cuando ustedes solicitan una prueba anticipada y la fundan y detallan la acción que van a entablar, imagínense que toda prueba, una cuestión de principio de bilateralidad, debe ser contrastada y confrontada por la contraria. Entonces, de este pedido de prueba anticipada, se va a dar traslado a quien va a ser la parte demandada, que podrá ser o el consorcio o el titular de una unidad funcional, para que plantee los puntos de pericia que estime corresponder. Y si no pueden ubicar a la parte demandada, también típico caso, departamento cerrado, departamento de veraneo cerrado, el titular vive en Buenos Aires y no lo podemos ubicar,
¿A quién podemos dar intervención? Defensor oficial. Si no podemos ubicar al demandado y necesitamos hacer la prueba anticipada urgente, se va a dar intervención al defensor oficial, que controlará esa prueba y salvará de todo eventual planteo de nulidad que pueda corresponder a futuro. Obviamente, cuando quieran entablar la demanda, tendrán que buscarlo por todos los medios, pero ahí ya no van a estar corriendo con el apuro de arreglar la filtración, porque ya pudieron hacer la prueba anticipada, ya arreglaron el problema y ahora, bueno, van a reclamar los daños y son procesos que pueden durar años. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Bien, vamos a los daños propiamente dichos. Les mencionaba que ustedes pueden tener, los consorcistas pueden sufrir daños por parte del consorcio, daños causados por el consorcio. Y acá es donde, repito, es muy importante que volvamos a la distinción entre bienes comunes y bienes propios. Los daños causados por el consorcio van a ser causados por los bienes comunes. Por ejemplo, una filtración en un caño maestro. Acá la responsabilidad va a estar derivada del incumplimiento de las obligaciones de control. Pero ahora también hay un caso, puede darse, y salió hace poco un fallo en la Cámara de San Isidro, un caso de responsabilidad subjetiva del consorcio, que se dio por incumplimiento de obligaciones de control de las mascotas. En un country, en Pilar o en Tigre, vieron que los country están sometidos al régimen de propiedad horizontal como los edificios. En un country había un determinado vecino que tenía un perro de raza peligrosa y andaba suelto por el barrio. El consorcio estaba avisado. No hizo nada. El perro, que era un pitbull o una raza peligrosa, no me acuerdo cuál, mató a un perro chiquito, un Yorkshire, de otra unidad funcional. Y la víctima que perdió su perro demandó al dueño del perro, no cabe duda, responsabilidad objetiva del dueño del perro, pero también demandó al consorcio. Y se hizo lugar a la demanda contra el consorcio. ¿Por qué? Porque el consorcio incumplió sus obligaciones de control. ¿Bien? Tenía que controlar de que el perro no ande dando vueltas solo por el barrio, más que nada porque ya tenía conocimiento de que el perro ese era peligroso y molestaba a los vecinos. Ahí es un caso de responsabilidad subjetiva. Pero como dice la Filmina, son excepcionales, son pocos los Tengo una fallos, pregunta. pero puede ocurrir. Sí. Si yo demando al consorcio como guardián, y el consorcio es el conjunto de propietarios, yo entro dentro del conjunto de propietarios. O Sí. sea que cuando yo me tienen que pagar porque la filtración viene de un tubo maestro, de un caño maestro, me tiene que pagar el consorcio, una parte también la estoy pagando yo. O sea, ¿cómo es eso? Sí. ¿Me pagan? Exactamente, porque el patrimonio del consorcio, ¿de dónde proviene? Del crédito por expensas. Las Sí. expensas las pagan todos los consorcistas. ¿Bien? Y bueno, obviamente, si hay gastos excesivos por un juicio, vendrán expensas extraordinarias. Las tenemos que pagar todos los consorcistas por igual. Así que indirectamente sí. Claro, o sea que si yo vivo en el mismo edificio y hay un problema con un caño madre que afecta al del quinto, y yo capaz soy del tercero y me dicen, hay que pagar expensas extraordinarias, y porque el del quinto tuvo ese problema, ¿es así? Y sí, exactamente. Ah, ok, gracias. Porque quieras o no, el daño está saliendo de un bien que también es tuyo. El caño maestro es tuyo en la incidencia de tu unidad funcional, pero es de todos. Claro, sí, bien. ¿Bien? Bueno, entonces, los daños causados por el consorcio a los consorcistas, reitero, puede provenir de bienes comunes en su carácter de guardián o casos excepcionalísimos de incumplimiento de obligaciones de control. ¿Bien? Ahora también los consorcistas pueden sufrir, como ya hemos visto, daños causados por otro consorcista. Repito el caso que venimos hablando desde hoy. Las filtraciones es el caso por excelencia. Pero ahí, el otro consorcista, cuando es entre consorcistas la cuestión, el responsable del daño va a responder a título de dueño, porque él sí es titular registral de la unidad funcional del que está ese caño privativo que genera la filtración. ¿Bien? Es distinto el origen de esa responsabilidad.
Por eso acá está la importancia de las diligencias preliminares y de la prueba anticipada, para que ustedes puedan determinar de dónde proviene el daño y quién lo causa. ¿Bien? Ahora también los daños pueden ser causados por obras antirreglamentarias. Yo me puse a hacer un cerramiento de mi balcón, que es una obra antirreglamentaria, como vamos a ver a continuación, y haciéndolo, causé un daño a la estructura del edificio, causé un daño a la otra unidad funcional. Y ahí, bueno, si causó un daño a un bien propio, me deberá demandar el consorcio. Si causó un daño a un bien común, perdón, al revés, si causó un daño a un bien común, me deberá demandar al consorcio, o si fue un daño a un bien propio, me deberá demandar el otro consorcista. Ven que son distintas opciones y circunstancias que pueden darse. Ahora bien, repito lo que dije al principio. Tengan en cuenta que en muchos casos los daños y perjuicios son juicios largos, y ustedes van a estar demandando y litigando hasta que puedan obtener la reparación de su perjuicio por ahí años. ¿Qué pasa en la vida consorcial? Necesitamos soluciones rápidas al problema que está existiendo hoy, que puede ser una filtración, que puede ser una obra antirreglamentaria en curso y demás, una obra que haya que hacer urgente y que no me la dejen hacer. Son determinadas circunstancias urgentes que requieren ser solucionadas de manera urgente para prevenir daño o prevenir que se agrave el daño. ¿Bien? Y acá viene relacionado con la función preventiva del daño. Y acá es donde entran todas las medidas para prevenir el daño que ya existían en la legislación antes del Código Civil y Comercial, pero que son aparte, son sin perjuicio del juicio de daños y perjuicios que ustedes puedan hacer a continuación para que se les resarce el daño. Son medidas que tienden a evitar que ese perjuicio se consume o continúe agravándose. Y ahí vamos a cada una de ellas, que les repito, son medidas que se suelen tomar en los exámenes y son medidas que las vemos a diario en los tribunales. La más común de todas, me acuerdo que en el año 2019 en el juzgado nos entraba casi una cada 2 semanas. Es muchísimo. Es la acción, es una oposición a obras urgentes. Está dentro de los interdictos y es el artículo 617 ter del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Esta la vieron el lunes? ¿Hicieron alguna mención? No. Bien. Ustedes saben que los consorcistas tienen una obligación legal que es de permitir el acceso a la unidad funcional cuando hubiera que hacer reparaciones. Está en el artículo 2046, inciso E, del Código Civil y Comercial. Es una obligación del consorcista, por más de que sea su propiedad privada, la unidad privativa, es una obligación por el solo hecho de vivir en un inmueble sometido a dicho régimen. Ustedes tienen que permitir el acceso a la unidad funcional cuando hubiera que hacer algún arreglo. Y esto quien vive en un edificio lo sabe bien. Si uno actúa de buena fe y hay una filtración que se está causando, y bueno, vas a permitir el acceso para ver de dónde surge y eventualmente arreglarlo. Pero les puedo asegurar que son innumerables las cantidades de veces que vemos de que los consorcistas, o quien ocupa, porque no necesariamente en la unidad funcional va a vivir un consorcista, puede ser un inquilino o puede ser un comprador por boleto, un usurpador, lo que sea, ocupante en general. Son muchos los casos en que los ocupantes se oponen a permitir el ingreso para reparar, para hacer una obra urgente. Y acá deriva el nacimiento de esta acción, que se llama de oposición a obras urgentes, 617 ter del Código Procesal, cuyo único objeto es lograr que se permita el ingreso de la unidad. ¿Bien? Esta acción, como dije, procede cuando un ocupante se opone a permitir el ingreso. Y se encuentran legitimados activamente para promoverla propietario afectado, obviamente el dueño de la unidad funcional al que le cae el agua. Yo si vivo en el piso 10 y el agua le cae al del piso 1, y yo no tendría legitimación, porque yo no tengo afectación, ¿bien? Pero sí me están cayendo las filtraciones a mí.
ese propietario afectado tendrá legitimación activa. También el inquilino de esa unidad afectada tendrá legitimación activa. Ven que es amplia la legitimación. Y también el administrador, aunque no sea un bien común, aunque las filtraciones estén cayendo a una unidad privativa. Si las filtraciones están cayendo en los pasillos comunes, no hay duda de que tiene legitimación el administrador. Pero también en este caso la legitimación amplia la tiene, aunque se trate de daños en una unidad privativa. ¿Y esto por qué, chicos? Porque ustedes cuando le está cayendo una filtración en su departamento, ¿a quién van a ir primero? Van a reclamar al administrador, para que el administrador interceda por ustedes, por más de que la filtración sea en otra unidad funcional. Ustedes van a ir al administrador y van a decir, che, mirá, del piso 2 me está cayendo agua en la cabeza. Y el administrador va a intentar comunicarse, va a intentar que le abran, va a intentar solucionarlo. Y bueno, muchas veces lo puede solucionar, pero muchas otras no. Y ahí es cuando podrá el administrador iniciar esta acción, pero también la podrá hacer el propietario afectado. Y la legitimación pasiva también Tengo es una amplísima. pregunta. Sí. De la legitimación activa en el trabajo dice que también puede tener legitimación activa el ocupante de la unidad afectada. Claro, No ahí le puse encuentro inquilino. sentido. ¿Cómo, perdón? Que dice que puede tener legitimación activa el ocupante de la unidad afectada. Exacto, sí. Pero, o sea, ¿cómo podría ser? Fíjate que yo acá en la firma puse inquilino. Yo estoy ocupado. Ah, ok. No, sí, Pero está bien, entendí. inquilino es un caso concreto. Si es inquilino, puede ser también el comprador por boleto que no es titular registrado. O el que ocupa. Esa es la legitimación. Pero ¿por qué, chicos? Porque acá, como les dije al principio, en esta acción, yo no tiendo a reparar un daño, yo lo que tiendo es a que el juez habilite a que se ingrese a la otra unidad. No va a resolver el juez si tenía derecho a que le reparen. No, no, no. El juez lo único que va a ordenar es que se proceda a la apertura de la unidad donde proviene presuntamente la filtración. Por eso la legitimación activa amplia y también pasiva amplia. ¿Por qué contra cualquier ocupante? ¿Bien? Puede ser el propietario, puede ser un inquilino, puede ser un ocupa, puede ser cualquiera. De hecho, es muy común que esta acción se dirija contra el titular registral, que nos ha pasado, titulares registrales que viven en otra ciudad, y se presentan por escrito diciendo, señor juez, yo esa casa, ese departamento lo tengo alquilado, no vivo ahí, y la acción no debería prosperar contra esa persona, porque esa persona no tiene posibilidad fáctica de abrir la unidad para proceder a las reparaciones, porque quien tiene la posibilidad es quien está habitando ahí. Entonces, por eso la legitimación pasiva también es amplia, pero debe dirigirse contra el ocupante, por cualquier título, pero el ocupante, el que está efectivamente en la unidad. ¿Bien? Para el trámite, ustedes tienen que acompañar un informe técnico para que el juez tenga algún elemento visible para saber qué es lo que está pasando, por qué habría que proceder a la apertura de la unidad. Fundamental que acompañe el informe técnico. Ese informe técnico lo emitirán con un profesional de su confianza. No es necesario que sea un perito designado, no, no. Es un profesional de su confianza. Obviamente que si el informe técnico es falaz, existirán después las vías legales que correspondan para reclamarle al que hizo ese informe técnico. Pero el juez tiene que contar con algún elemento para advertir que exista cierta gravedad. Además del informe técnico, deben obviamente presentar la demanda, invocando los hechos en los cuales se funden, ¿bien? Y el juez tiene dos opciones. Puede ordenar la citación a la contraria del ocupante, para que haga valer sus derechos, o puede convocar una audiencia. Y esto dependerá del juzgado en definitiva que toque. Mi experiencia personal con el doctor Casas, que es el juez del juzgado donde yo trabajo, con las audiencias nos ha ido muy bien. ¿Por qué? Una persona puede negarse a abrir porque está peleado con su vecino, porque está peleado con el administrador, por lo que sea. Pero si vos lo convocás a una audiencia y le explicás, mire, tiene que abrirle la puerta para que su vecino o el consorcio puedan hacer las reparaciones que haya que hacer,
porque si no le abre la puerta, se va a ordenar la apertura por un mandamiento, con un cerrajero, le van a romper la puerta, usted va a tener que después arreglarla, después va a tener que reclamar los daños. Si un juez le explica todas esas circunstancias a una persona, es muy probable que la persona diga, bueno, está bien, entra los días tal, tal y tal, a tal y tal y tal hora. Y les puedo asegurar que así hemos arreglado la mayoría de los casos que hemos tenido de 617 ter en el juzgado. Imagínense, bueno, ustedes al doctor Casas lo conocen, la misma docencia con la que les explica a ustedes las cosas, la tiene también cuando toma una audiencia. Y le explica a las partes los pros y los contras de no llegar a un acuerdo. Porque el juez no puede obligar a la parte a acordar, a hacer un acuerdo. Pero sí le puede dar los pros y los contras de no hacerlo. Y acá el contra es que si no lo hace y tenemos un informe técnico y demás circunstancias que nos permitan hacer lugar a la apertura de la unidad, y la apertura del juez la va a ordenar. Entonces, en esos casos, un juez que informa bien a las partes sobre las consecuencias puede lograr acuerdos. Tuvimos un caso también que nos pasó que pese a haberse logrado un acuerdo, cuando fueron el día acordado, obviamente la parte no abrió. Y vino la actora y dijo, no me abrió, continúen los autos según su estado. Pero ya teníamos acuerdo homologado. ¿Qué hicimos ahí? Dijimos, bueno, como ya la parte demandada acordó que iba a dejar entrar, establecimos nosotros desde el juzgado día, fecha y hora en la cual tenía que proceder la apertura. Y nos apersonamos para constatar que ello ocurra. Ocurrió, abrió la puerta, porque le llegó la cédula. Pero si no abría, dejábamos establecido que se iba a librar mandamiento de apertura con servicio de cerrajero. Pero bueno, ven que casos complicados con audiencia se pueden ir solucionando. En caso de que se convoque audiencia o se lo cite y la persona se mantenga en su negativa y diga no quiero abrir, no, puede pasar a veces que hasta contesten la demanda, ofrezcan prueba, no. Este juicio termina con la citación en la audiencia y la resolución. Y les repito, la resolución judicial que se dicta en un 617 ter es proceder a la apertura de la unidad. Nada más. El juez no va a decir daños causados y que tendrá que reparar, no. El juez va a permitir el acceso a la unidad. Cuando se permite el acceso a la unidad, se podrá constatar las reparaciones, podrán hacer una prueba anticipada y lo que corresponda para después poder hacer el juicio que corresponde y reclamar los daños que correspondan. Pero en este proceso, ténganlo bien en claro, culmina con la resolución que ordena la apertura de la unidad. Y esa resolución es inapelable. ¿Bien? Tengan en cuenta tengan muy en claro esta diferencia con la acción que vamos a ver a continuación. Esta también es muy común y desde lo que a ustedes les importa, se toma mucho en los exámenes. Que es el régimen de infracciones. ¿Bien? Ustedes saben que por estar sometidos al régimen de propiedad horizontal, ustedes viven en una comunidad. No es lo mismo vivir en una casa que vivir en un departamento, de casi tenés a tu vecino, si tu vecino está cocinando una carne al horno, vos sentís el olor de la carne que está cocinando el vecino. Y esas cuestiones hacen a una convivencia que debe ser lo más pacífica posible. Pero les puedo asegurar que los conflictos que vemos en los tribunales, en los consorcios, son terribles. Te sacan las ganas de querer vivir algún día en un departamento. Pero son terribles. Entonces, para evitar este tipo de cuestiones, es que el Código Civil y Comercial prevé una acción específica que es tendiente al cese de infracciones. ¿Qué infracciones? Cualquier infracción a la ley o al reglamento, o al reglamento interno. Ustedes saben que los consorcios tienen el reglamento de copropiedad de administración, con una serie de derechos y obligaciones, que también puede haber un reglamento interno, que también tendrá más formas de funcionamiento, pero también existen obligaciones y prohibiciones que están contenidas en el Código Civil y Comercial, artículos 2046 y 2047. Y si ustedes se fijan en la lectura de esos artículos, se fijan las prohibiciones,
Van inciso por inciso. Está prohibido destinar unidades a uso contrario a la moral o buenas costumbres. Perturbar la tranquilidad. Ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble. Depositar cosas peligrosas. Todas esas cuestiones, que tiene toda lógica, si ustedes las incumplen, puede causar algún daño. Como puede que no. Si yo deposito una cosa peligrosa, un residuo patológico en mi unidad funcional, por ejemplo, ¿puede causar un daño? Sí, pero no necesariamente. Esta acción lo que tiende es el cese de esa infracción, aunque no cause daño. Viene de la mano de la prevención del daño. Pero aunque no cause daño, la mera infracción a mí me habilita a esta acción del 2069, que repito, no es para reparar el daño, sino para hacer cesar una infracción. Vamos a ejemplos. Yo les dije las prohibiciones: destinar unidad funcional a usos contrarios a la moral o a los fines previstos por el reglamento de copropiedad. Ustedes compran una unidad funcional o alquilan una unidad funcional. Estaba destinada a ser de habitación, de vivienda. Si ustedes se fijan, los reglamentos de copropiedad distinguen entre cuáles unidades pueden ser afectadas a ser vivienda o para comercios. Imagínense que ustedes se alquilan o se compran una unidad funcional destinada para vivienda y deciden ponerse, no sé, un gimnasio. Un gimnasio en el piso 9º, que está prohibido por el reglamento. Bueno, esa prohibición de destinar, de cambiar el destino de unidad funcional, la pueden hacer cesar mediante esta acción. ¿Bien? Otra cosa, perturbar la tranquilidad de los demás. Ustedes ponen música a todo volumen todos los días a las 4 de la mañana. ¿Eso causa un daño? Puede ser. Como puede que no. Pero sí perturba la tranquilidad de los demás vecinos. Entonces pueden hacer esta acción para el cese de esas actividades que perturben la tranquilidad. Y bueno, ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble, como les dije, traer residuos patológicos, cargar por demás los balcones, poner excesiva cantidad de macetas en los balcones, puede comprometer la seguridad del balcón y eventualmente hacer que se caiga el balcón, cause un daño a terceros y que todos los consorcistas deban pagar más expensas para reparar ese daño. Bueno, con esta acción de cese de infracción, ustedes pueden reclamar judicialmente que se ordene al consorcista que no coloque tanta cantidad de macetas o diversas cuestiones sobre un balcón. ¿Ven cómo, para qué sirve esta acción? Es muy importante. Y es importante también que la distingan, más que nada les importa para el jueves que viene, distinguir de lo que es la acción del 2069 de la del 617 ter que vimos a continuación. La del 617 ter, repito, es para que se ordene la apertura de una unidad. Esta acción es para cesar una infracción. Ustedes podrían decirme, pero el consorcista tiene obligación de permitir el acceso. Y al no permitir el acceso está en infracción. Sí, es verdad. ¿Podríamos hacer esta acción del 2069 para lograr permitir el acceso? Sí. ¿Les conviene? No. ¿Por qué? Porque como vamos a ver a continuación, este proceso de cese de infracciones tramita por la vía procesal más breve, que es el proceso sumarísimo de la provincia de Buenos Aires. Es un proceso que tiene acción, tiene demanda, tiene contestación de demanda, tiene eventual apertura previa y tiene sentencia que se puede apelar. Si ustedes lo único que quieren es que me abran la puerta para poder hacer una reparación, ¿qué van a preferir? ¿Ir por el 617 ter o ir por la acción de cese de infracciones? El 617. Exactamente, creo que todos elegiríamos el 617. No lo impide el 2069, pero la vía procesal idónea, la que va a satisfacer más sus intereses, es la del 617 ter. Bien. Bueno, legitimación activa para esta acción de cese de infracciones. La va a tener, obviamente, el consorcio, a través de su representante legal, que es el administrador. El consorcio, acreditando la mera infracción, tiene legitimación activa para interponer esta acción. ¿Bien? Ahora también cualquier propietario afectado va a tener esta acción. ¿Por qué dice afectado?
¿Por qué? Si acá vamos a hacer una acción de cese de infracción, porque me molestan los olores que emite, imagínense que a un consorcista o un ocupante de unidad tiene la unidad en pésimo estado de conservación, que lo hemos visto, y que emite una serie de olores nauseabundos que no permiten la tranquilidad de las unidades que están alrededor. Caso tristemente común. No cabe duda de que el propietario de la unidad de al lado al que le llegue el olor va a tener legitimación porque tiene ese perjuicio. Ahora, si esto es en la unidad, en el piso 1, un propietario del piso 15 al que no le llegan esos olores, no tendría en principio legitimación porque no tiene afectación. Y así enormes cantidad de casos. Por ejemplo, me abro un estudio jurídico, pese a estar prohibido, en el piso 2, y me perturba porque entra una mayor cantidad de gente de la que tendría que entrar en el departamento. Yo que vivo en el piso 10, ¿puedo estar afectado? ¿Qué les parece a ustedes? Y puede ser que sí por el uso del ascensor, por ejemplo. Pero en realidad- Exactamente, chicos. Exactamente. Por más de que yo viva en el piso 10 y no escuche el ajetreo diario en el estudio jurídico, sí me voy a ver afectado por esa infracción por el hecho de que esté entrando constantemente gente al edificio más de la que debería entrar. Esa podría ser una afectación y podría habilitar la legitimación pasiva de un consorcista afectado en otra unidad. Pero distinto, como dije, el tema de la emisión de olores, la emisión de ruidos, cuando otro consorcista no las percibe. Así que repito, legitimación activa, consorcio, solo acreditando la infracción por su carácter el consorcio y el administrador tienen que controlar y tratar de velar por una convivencia pacífica. Entonces el consorcio puede iniciar este tipo de acción. Y también cualquier copropietario afectado acreditando el perjuicio. Legitimación pasiva. Acá van a tener que dirigir esta acción contra el propietario o el ocupante de la unidad, porque sabemos que la emisión de olores, por ejemplo, yendo al caso recién, puede provenir del propietario, pero puede provenir del inquilino o del que usurpó el inmueble. No necesariamente puede ser un propietario el que haga esas cosas, o el que cambie el destino de la unidad. ¿Bien? La diferencia va a estar dada en que si van a dirigir esta acción al ocupante en unidad, porque es quien la está causando, este último puede ser desalojado en caso de reiteración de infracciones. El propietario no podrá ser desalojado porque es su propiedad, la unidad funcional le pertenece. Pero el ocupante, por cualquier título, ya sea inquilino, por ejemplo, podrá ser desalojado. Ahora, lo que hace el procedimiento, yo ya se los adelanté. El artículo 20 de 69 establece el trámite procesal más breve en la legislación local. Y eso fue un avance porque la ley anterior hablaba de proceso sumarísimo. No todas las legislaciones procesales provinciales tienen proceso sumarísimo. La provincia de Buenos Aires y el Código Nacional prevén como vía procesal más breve el sumarísimo. Entonces, si inician esta acción del 20 de 69 acá en Mar del Plata o en cualquier lugar de la provincia, va a tramitar por el proceso sumarísimo. Y ustedes deben iniciar la demanda, dar traslado a la demanda por 5 días, se puede contestar demanda, puede haber producción probatoria y se va a dictar la sentencia en un plazo breve. Es un proceso mucho más corto que un proceso de conocimiento sumario ordinario, pero no deja de ser un proceso de conocimiento. Por eso es más largo que el 617 ter. Pero por más de que el proceso sea largo, ustedes van a tener, no largo, pero que tiene un cierto carril procesal que cumplir, ustedes van a poder lograr el dictado de una medida cautelar, por ejemplo, una de no innovar. Y les voy a dar el típico caso. Una obra en infracción, como la que vamos a ver a continuación. La vía procesal para el cese de una obra en infracción es la del 2069. Ustedes después podrán demandar los daños que esa obra en infracción haya causado. Pero para que esa obra cese y eventualmente se destruya y vuelva para atrás, van a tener que hacer la acción del 2069. Pero van a poder lograr una medida cautelar
de no innovar tendiente a la paralización de la obra. ¿Por qué? Porque el juez advierte que hay una verosimilitud en el derecho y que esa obra es antirreglamentaria y dice, bueno, hasta que se dicte la sentencia, parame la obra. Y después vemos si la continuás o la tenés que demoler. Les pregunto, ¿qué medida cautelar de esa índole parecía se les ocurriría? La de no innovar es para frenar la obra. No continuar. Pero ¿qué otra podría ser así parecida? ¿Se les ocurre una medida innovativa? ¿Qué medida innovativa podrían dictar acá? Oh, qué dormido que estamos. Bueno, la medida innovativa podría ser la demolición de la obra. ¿Bien? Muy difícil que el juez la dé, porque estaría adelantando los efectos de la sentencia. ¿Bien? Es muy difícil que un juez ordene la demolición de la obra, porque estaría adelantando los efectos de la sentencia. Sí podría suspenderla, y si hace lugar a la acción, se ordena la demolición. ¿Bien? Vamos a la sentencia. La sentencia en esta acción va a ordenar el cese de la infracción. ¿Bien? Yo estaba haciendo una obra antirreglamentaria, va a ordenar el cese y la vuelta atrás. La demolición de la obra y la vuelta al estado anterior de las cosas. Podrá establecer sanciones conminatorias, astreintestas y multas, para el caso de incumplimiento. Y repito, si es el ocupante, se lo puede desalojar. ¿Bien? Diferencia con el artículo 617 ter del Código Procesal, ya la vimos, se las mencioné al principio. Y la prescripción. Ustedes van a tener un plazo de 5 años desde que se generó la infracción. ¿Bien? Es el plazo de prescripción genérico. Si la infracción es continua en el tiempo, y bueno, la caducidad no operará. No es que desde el día que comienza la infracción son 5 años. Si la infracción es continua, el plazo de prescripción sigue continuando. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre esta acción? Miren que se toma, ¿eh? Bien, tengan en cuenta lo que se puede tomar de esta acción, como la del 617 ter, puede ser una pretensión, que vengo por la presente a iniciar acción de cese de infracción del artículo 2069 contra tal, domicilio real en calle tal, tendiente a que cese las infracciones de tal y tal cosa. Solicito se haga lugar a la misma con costas. Así es una pretensión que pueden hacer eventualmente si se les plantea en un caso práctico. Otro caso que también está en el tema de hoy, que es la modificación a cosas y partes comunes. Ustedes, chicos, tengan en cuenta que todo esto, ustedes lo que genere, el daño que genere una modificación en cosa y parte común lo podrán demandar. Ahora van a tener la necesidad de muchas obras suspenderlas, que eso es lo que van a lograr con este régimen y con el del 2069. Ahora, hay obras obras en partes comunes. Ustedes saben que para hacer una obra una parte común es de todos. La parte común es de todos, entonces necesitamos que todos presten su conformidad, o la mayoría. ¿Bien? Ahora, si van a hacer obras en partes comunes, ya sea por el consorcio o por un propietario, se requiere una mayoría absoluta. Ustedes ya habrán visto que para que la asamblea sesione, tome una decisión, se requiere mayoría absoluta, mitad más uno, doble de personas y de unidades funcionales y de porcentaje de unidades funcionales. ¿Bien? Esta es la mayoría que se requiere para aprobar una obra en una parte común. ¿Bien? Y esto lo deben plantear ante la asamblea. Deberá estar en el orden del día o proponerse la decisión, como ya lo habrán visto el martes. Pero si se plantea una obra y la misma se aprueba con la mayoría absoluta o se deniega, puede cuestionarse esa decisión judicialmente. Yo que planteé que se haga una obra y me la deniegan, bien, yo podré plantear judicialmente para que se deje sin efecto esa denegatoria. Ahora, yo minoría, yo voté en contra y la aprueban, también puedo plantear judicialmente
que se deje sin efecto esa aprobación. Obviamente, para cuestionar eso judicialmente, tendrán que acreditar un daño, tendrán que acompañar informes técnicos, y ahí el juez tendrá que valorar si esa obra afecta a la seguridad del edificio, si los costos son razonables, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo deberá valorar el juez. Y acá quiero que no se confundan. Esto no es una nulidad de decisión asamblearia, ¿bien? Es una acción que tramita por el 2069 también. No una nulidad. ¿Por qué no es una nulidad? Porque acá la obra se habría aprobado con las mayorías necesarias o se habría denegado porque no obtuvo las mayorías necesarias. Ahora, si yo pido la celebración de una obra y la aprueban con una mayoría simple y no mayoría absoluta, ¿qué podrían plantear ahí? ¿La acción del 2069 o la nulidad de asamblea? La nulidad. Exactamente, chicos, ahí plantearían la nulidad, porque se tomó una decisión no respetando las mayorías previstas en el reglamento. Y ahí ya no tendrían que acreditar daño, informe técnico y que el juez analice la seguridad, los costos. No, no, no. Ahí se va a analizar si efectivamente se contaron bien los votos para tomar esa decisión. Y va a variar. No es lo mismo la acción de nulidad de decisión asamblearia que la del 2069. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Qué tema fundamental hay en diferencia de esas dos acciones? La caducidad de 30 días, chicos. La acción de nulidad de asamblea caduca a los 30 días. La del 2069 no. Si ustedes si la obra estuvo bien aprobada o bien denegada, respetando la mayoría, digamos, la acción judicial que van a tener prescribe a los 5 años. ¿Bien? No caduca a los 30 días. Eso es fundamental. Y acá les traigo a colación un precedente de la Suprema Corte del año pasado, en el cual se solicitó la destrucción de una obra en una fachada, y la Corte la desestimó, porque pese a ser en infracción, porque no se habían obtenido las mayorías necesarias, los consorcistas la habían consentido en el tiempo. Pasaron muchos años hasta que demandaron judicialmente por el cese de esa infracción. Y encima, la obra valorizaba el inmueble, lo mejoraba, pero fue en infracción, porque nadie pidió la autorización. En ese caso, la Corte consideró que era un abuso del derecho solicitar la destrucción de una obra porque la consintieron en el tiempo y la misma valorizó el inmueble. Les dejo el número de la causa, 122.573, como para que la tengan en cuenta. Finalmente, otros tipos de regímenes de mejoras están las que requieren unanimidad, y son las obras que afectan la estructura del inmueble, pero también las obras en beneficio de un propietario. Esto, repito, obra en partes comunes que afecten la estructura del inmueble o que son en beneficio de un propietario. Y este es el típico caso, obra en una parte común en beneficio de un propietario. Yo me hice un cerramiento del balcón. El balcón, como bien saben, es una parte común. Yo me hice un cerramiento. Bien. O me hice un quincho para mí solo en la azotea. Me hice una apertura. Yo tengo una unidad funcional que da a la calle. Y tenía ganas de hacer una puerta para salir directo y no pasar por el palier del edificio. Me abrí una puerta. Todas esas son obras que requieren unanimidad, porque son partes comunes. Y ustedes no la pueden hacer sin unanimidad. Si no obtienen la unanimidad y pese a ello hacen esta obra antirreglamentaria, un cerramiento de balcón, una apertura en el frente, una ventana, tienen la acción del 2069 para hacerla cesar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Seguro? Bien, y ya vamos, creo que terminando. Daños a terceros. Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, chicos, todo es daños causados por el consorcio a los consorcistas o entre consorcistas entre ellos. Pero también es muy común, y lo hemos dado los ejemplos recién, de daños causados a terceras personas, que no tienen ningún vínculo con el consorcio. Es un daño derivado del deber general de no dañar a otro. Pero también muy común. ¿Bien?
Y ahora acá también va a ser muy importante que ustedes, cuando vayan a iniciar una acción de daños, preparen bien la acción y sepan que el bien que a ustedes les causó un daño, sea propio o común. Repito, se le cayó el termo de mate del balcón de una unidad funcional, no es lo mismo que si se les cayó el balcón o si se les cayó un pedazo de fachada, de mampostería de la fachada, es un bien común, no es lo mismo que si se les cayó un pedazo de ventana que es bien propio. Por eso es muy importante que ustedes distingan. Si estamos en un caso de daños causados por el riesgo o vicio de cosas comunes, el balcón, el pozo del ascensor y demás, responde el consorcio en su carácter de guardián de esas cosas comunes. ¿Bien? Pero el consorcio también puede depender por hechos de sus dependientes. ¿Y quién es dependiente del consorcio por excelencia? El administrador. El administrador también, pero no es dependiente. El consorcio también puede responder por los hechos del administrador, pero va a responder ahí distinto. Responde por el hecho de su representante legal. Yo hablo de hecho de los dependientes. ¿Quién puede ser dependiente? ¿El portero? El portero o encargado. Ese es el típico caso de hecho de sus dependientes. Es un caso de responsabilidad refleja. Y les voy a mencionar también otro caso tristemente célebre en Argentina. En Buenos Aires recordarán el caso de esta chica que fue abusada sexualmente y asesinada por un portero. ¿Recuerdan? Bueno, no sé si ese caso se judicializó, pero sí encontré un fallo de la Cámara de Azul, provincia de Buenos Aires, muy similar, en el cual una mujer víctima de abuso sexual por parte del portero, ¿bien? Y que la situación se generó en el marco de su trabajo, ¿bien? Hizo todo todo, digamos, lo anterior al acto de abuso sexual en el marco del trabajo, o sea, en el consorcio. Y la Cámara de Azul confirmó la responsabilidad del consorcio por el hecho de su dependiente. O sea, los daños que causó el abuso sexual se los imputaron también al consorcio. Son casos extraños, pero ocurren. El dependiente también puede causar un daño a un bien de una persona y responderá al consorcio. Pero bueno, ese caso me pareció paradigmático más que nada porque todos conocíamos y nos acordábamos de ese triste caso de Buenos Aires. Bien. Y también el consorcio puede responder si fuese dueño de alguna unidad funcional. Ustedes bien saben que el consorcio es persona jurídica y el consorcio puede adquirir alguna unidad funcional. Si el consorcio llegara a adquirir una unidad funcional y esa unidad causara daño, responderá a título de dueño. ¿Bien? Ahora, cuando el consorcio responde objetivamente, por riesgo o vicio de la cosa, ustedes bien saben que no hace falta, que no es necesario para librarse de responsabilidad probar su no culpa. Porque la culpa es irrelevante acá. Deben acreditar la causa ajena. ¿Cómo acreditan la causa ajena? ¿Qué es la causa ajena? ¿Hecho de la víctima o de hecho de un tercero por quien ustedes no deben responder? Por ejemplo, un balcón que se cayó por el caso que les dije hoy temprano, exceso de peso. El balcón es responsabilidad del consorcio en su carácter de guardián. Ahora, en el marco del proceso, yo alego y pruebo que el balcón se cayó porque el propietario lo cargó por demás, le habían avisado que no lo cargue y demás, ahí podría llegar a eximirse de responsabilidad porque probamos el hecho de una persona, de un tercero. ¿Bien? Pero bueno, se debe alegar y se debe probar eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Vieron que yo les dije que todos los consorcistas responden y son dueños de las cosas comunes? En el caso de la responsabilidad del dueño o guardián, como bien dice el artículo 1757 del Código Civil y Comercial, se habla de que responde dueño o guardián, y o puede responder los dos. ¿Bien? Entonces, si habíamos dicho que el consorcio es el guardián, y todos los consorcistas son los dueños de una parte común, ¿podríamos demandar a todos en un daños y perjuicios causado, por ejemplo, en la caída de un pozo en un ascensor?
¿Les parece que podríamos demandar a todos? Sí, para mí sí. Hoy dijimos eso. Exactamente, chicos, se puede. ¿Por qué? Porque responde dueño y guardián, dueño o guardián. Entonces ustedes pueden demandar al guardián y a los dueños. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Imagínense una caída en un pozo de un ascensor en un edificio chico con 4, 5, 6 unidades funcionales. Tienen que agregar a juicio 5 o 6 legitimados pasivos más. Si tienen un daño causado en un mega consorcio, están 15 años para integrar la litis. En esos casos, realmente por una cuestión de conveniencia procesal, les conviene demandar únicamente al consorcio que va a responder en carácter de guardián. Ahora, sepan que pueden demandar a los consorcistas. Y hay un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, causa 94048, que se toma y se ha tomado, que se trató de daños en la caída de un pozo del ascensor. Se condenó al consorcio en su carácter de guardián, pero también se condenó a los consorcistas en carácter de dueños, todos simplemente mancomunados por el porcentual de expensas que tuvieran. Pero se dijo que los consorcistas no podían desconocer que el ascensor estaba funcionando mal. Porque todos quienes viven en un edificio en principio usan el ascensor y pueden saber que el ascensor está funcionando mal y deberían haber solicitado su reclamo. Distinto es si el daño provino, por ejemplo, de un caño maestro, que por ahí uno como consorcista no tiene cómo saber que el daño maestro está dañado. Pero bueno, ese caso la Corte Provincial entendió que todos respondían de manera concurrente. Bien, o sea que pueden ir contra todos. Y ahora, ¿qué pasa, pese a que los titulares son también dueños? ¿Qué pasa si decidimos, porque era un mega consorcio, no demandar a todos los consorcistas porque no íbamos a poder integrar nunca la litis? La acción tramitó contra el consorcio, se hizo lugar a la demanda contra el consorcio y el consorcio está en una total cesación de pago. No tiene más patrimonio para responder a esa condena. ¿Podrían extender la responsabilidad a los consorcistas? Sentencia solo contra el consorcio. Y en la demanda estaban, si demandaste también a los consorcistas. No, se demandó solo al consorcio y la sentencia salió solo contra el consorcio. Y no. En Porque principio, tampoco le diste y si tampoco le diste el derecho de defensa, tampoco, si no los demandaste. exactamente. Chicos, esto cambió con el Código Civil y Comercial. Durante la vigencia del Código Civil, como no se sabía, no estaba definido legalmente si el consorcio era persona jurídica o no, la jurisprudencia equiparaba la figura del consorcio con la sociedad civil y permitía que, una vez agotados los bienes del consorcio, se fuera subsidiariamente contra los bienes de todos sus miembros. Bien, por eso se permitía en la sociedad civil. Hoy en día no cabe duda de que el consorcio es persona jurídica y que la persona jurídica es distinta a la de sus miembros. Artículo 143 del Código Civil y Comercial. Bien, antes, durante la vigencia del Código Civil, si ocurría esto, que demandaban un consorcio y salía la sentencia solo contra el consorcio, se podía plantear un incidente de extensión de responsabilidad. Y aunque no hayan sido demandados y aunque no haya salido la sentencia contra los consorcistas, se podía extender la responsabilidad de ellos porque son dueños. Esto hoy en día, legalmente en nuestro ordenamiento jurídico, hoy no se puede hacer. Si van a responder indirectamente los consorcistas, ¿cómo? Y esto ya lo dijeron ustedes. Y pagando la sentencia que le cabe al consorcio. ¿A través de qué Expensas. Exactamente. El consorcio tendrá que establecer una expensa más abultada, pero bueno, tampoco se asegura que con eso va a poder pagar la condena, porque el consorcista podrá no pagar la expensa más abultada. Es complejo. En principio no puede. Ahora, y acá yo hago una valoración personal, y esto no sé si no lo tienen que poner en el examen,
no sé si el doctor del Cerro lo comparte. Si ustedes tienen un caso donde hubo un daño grave a una persona vulnerable, su salud quedó gravemente comprometida y necesita que se pague la indemnización y el consorcio no la paga porque no tiene patrimonio y está complicado, entiendo que por aplicación de los tratados internacionales, hoy en día saben que el juez siempre tiene que analizar los tratados internacionales de derechos humanos, haciendo una interpretación armónica de todo el ordenamiento jurídico y todos los tratados internacionales, podría llegar a extenderse la responsabilidad a los consorcistas. Es una solución que no estaba prevista legalmente, pero que puede llegar a darse analizando la justicia del caso concreto. Esto es una valoración para que sepan que si el día de mañana ustedes tienen un caso así, para que lo planteen, o si ustedes tienen que resolver un caso así, pueden llegar a analizarlo de esa forma, pero no para que lo pongan en el examen. Yo simplemente para que lo sepan para el día de mañana. La Corte de la Nación cada tanto saca algún precedente que deja, por ejemplo, sin efectos régimen de privilegios concursales para poder responder a una víctima de daños a su salud. Por eso, no hay que cerrarse en que no se puede legalmente. ¿Se puede? No. Estamos de acuerdo. Legalmente no se permite. Pero ustedes con una interpretación armónica y razonable de todo el ordenamiento jurídico podrían llegar a extender la responsabilidad a los demás consorcistas. Pero bueno, les repito, es una... Tengo una pregunta. Si el consorcio, bueno, es condenado a pagar, no sé, la suma de tanta plata por lo que estábamos hablando, porque se cae el balcón en la cabeza de alguien, o lo que fuere. Sí. Y no alcanza a pagar con las expensas, no sé, porque fuera una suma muy alta. Sí. Pero tiene bienes, muebles, ponele, comunes, como puede ser un gimnasio completo, con máquinas de lo que se te ocurra. Se pueden embargar y ejecutar. Pero esas máquinas y esas cosas del gimnasio son comunes, no son del consorcio. Son de los propietarios en condominio. Entonces, por eso, entonces no se puede. No. O sea, la única manera de cobrar es con el pago de las expensas. Salvo que extienda la responsabilidad a los consorcistas. Pero si vos no hiciste esa idea mía y vos no extendiste la responsabilidad a los consorcistas, vos únicamente podrás agredir el patrimonio del consorcio y que está compuesto por las expensas, el fondo de reserva y O sea, claro, de acuerdo al Código Civil, la única manera es que los hubieras codemandado. Si no, ya está. Exactamente. Sonaste. Exactamente. Perfecto. Sí, sí. Y bueno, para ir concluyendo, tengan en cuenta, muy en claro, que también se puede preguntar, ¿en dónde se produce el daño? Si ustedes van a una unidad funcional, que funciona un gimnasio en el primer piso, todo válido, legal, se lesionan y se les cae un pedazo de techo cuando están entrando en el pasillo, ¿quién responde? Y el consorcio también. Consorcio. Pasaron medio metro la puerta y se les cae un pedazo de revoque del techo adentro del gimnasio, que es una unidad funcional. O se les cae una máquina del gimnasio que está dentro de una unidad funcional, no el gimnasio que planteaste vos. Y según lo que dijiste recién, los copropietarios, porque es una cuestión de condominio que tienen los propietarios. No, pero yo te dije un gimnasio que funciona en una unidad funcional. Y el dueño de la unidad. El dueño de la unidad funcional. Exactamente. Puede pasar, chicos, muchos edificios tienen en la unidad funcional de abajo comercio o gimnasio. Arriba están las viviendas. Pero eso no deja de ser una unidad funcional. Si ustedes sufren un daño en un gimnasio que es privado, que funciona dentro de una unidad funcional, va a responder únicamente el titular de esa unidad funcional, porque es una unidad privativa. ¿Bien? Pero, distinto el caso que planteaste vos, está silenciado. ¿Quién es el titular? El que sea titular de esa unidad funcional va a surgir. El que tenga la escritura. El que tenga Exactamente. la escritura. Cada unidad funcional está registralmente diferenciada. Cada una. Ustedes pueden pedir un informe de dominio de la unidad funcional número 20 y les va a salir que está a nombre de Juan Pérez. ¿Bien? Pero dominialmente no sale que está todo el inmueble a nombre de alguien. Sale que el inmueble tal está sometido al régimen de propiedad horizontal y divide las unidades funcionales. Cada unidad funcional tiene un titular. Y si el daño se produjo dentro de esa unidad funcional, va a responder ese titular.
Si el daño se produjo en la puerta de entrada porque se le cayó un pedazo de techo del pasillo, ahí va a responder el consorcio. Si el gimnasio, como vos planteaste, es un bien común, va a responder el consorcio en su carácter de guardián. O sea, perfecto. Todo depende de si es común o propio. O sea, una vez que eso lo tenés delimitado, ya sabés quién responde. Exactamente, y por eso vuelvo a lo que dije al principio, la importancia de las diligencias preliminares y de la labor preparativa del juicio. Un juicio mal preparado es un juicio que probablemente pierdan. ¿Por qué? Por una falta de legitimación pasiva. Vos demandaste, en el caso que le dije recién, en un gimnasio de una unidad privativa, un gimnasio privado, demandaste al consorcio y el consorcio te va a plantear falta de legitimación pasiva porque no es ni dueño ni guardián. No tiene la guarda de lo que ocurre dentro de la unidad funcional. Y perdiste el juicio por una falta de legitimación pasiva. ¿Alguna duda? Bien. No. Bueno, espero que haya sido claro. Eran muchos temas para hablar, muy temprano a la mañana. Bastante voluntad le pusieron, así que les agradezco. Chao, hasta luego, gracias. Gracias, profe. Éxitos hasta el luego. jueves que viene. Muchas Gracias. 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 Chao, profe. Adiós.